El silencio envolvía el panteón de San Pedro en un atardecer tibio, con el cielo teñido de un naranja apagado que parecía llorar junto con los vivos. La tierra recién removida olía a humedad, mezclándose con el aroma penetrante del incienso y el dulce amargor del café servido en pequeños vasos de unicel. El murmullo del rosario apenas se sostenía entre los labios temblorosos de las mujeres que, vestidas de negro riguroso, miraban de reojo hacia el ataúd abierto. Los hombres permanecían erguidos, callados, con los sombreros en la mano, como si la seriedad de la ocasión les obligara a contener cualquier gesto de debilidad. Todos lloraban en silencio, hasta que una figura apareció caminando despacio entre las cruces y las flores de cempasúchil que iluminaban los pasillos del cementerio. Su sombra se alargaba con la luz mortecina de las velas. Nadie lo reconoció al principio. Su rostro estaba endurecido por los años y por el sol de otros caminos. Pero cuando se acercó al ataúd, las miradas se encontraron en un murmullo colectivo. Era Jesús Ramírez, el hijo que había partido hacía tantos años y que nunca volvió a dar razón de su vida. Antes de continuar con esta historia llena de secretos, redención y encuentros inesperados, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene cambiará la manera en que miras el valor de la familia y el peso de los silencios. Jesús permaneció quieto, con las manos juntas frente al cuerpo de su padre. Había una calma extraña en su mirada, como si el mundo se hubiera detenido solo para él. Su llegada removió el aire espeso de la tarde y de inmediato la tensión se hizo visible. Algunos se santiguaron, otros cuchichearon en voz baja. ¿Ese es Jesús?, preguntó una anciana a su vecina, sin apartar la vista. El mismo, respondió ella. Dicen que se fue al otro lado y nunca volvió a escribir. Jesús no dijo palabra. Apenas cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, cargado de memorias que lo atravesaban sin permiso. Su regreso no estaba planeado. Había recibido la noticia de la muerte de don Manuel, su padre, en una llamada breve y seca de su hermana menor. Dudó si volver, dudó si enfrentarse a las sombras de un pasado que nunca dejó de pesarle. Pero allí estaba, frente al hombre que lo marcó con rigidez, frente al féretro que guardaba los secretos de una vida entera. Los recuerdos de su niñez llegaron de golpe. Los días de correr descalzo por las calles polvorientas, el eco de las campanas de la iglesia al mediodía, las tardes de trabajo forzado en el campo bajo el sol ardiente. Recordó también los silencios prolongados de don Manuel, las miradas duras que parecían exigir más de lo que él podía dar. Nunca hubo abrazos, pocas veces hubo palabras de aliento. La distancia entre padre e hijo había crecido tanto que el único camino que vio Jesús fue marcharse, cruzar la frontera en busca de algo diferente, aunque en el fondo no sabía qué. Ahora, de regreso, el ambiente lo envolvía como una red de reproches no dichos. Cada mirada le pesaba, cada murmullo parecía acusarlo de abandono. El dolor del entierro no solo era por la pérdida del padre, sino por la fractura de una familia que había aprendido a vivir con huecos y resentimientos. Jesús se inclinó sobre el ataúd, observando el rostro endurecido por la muerte. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había lágrimas en sus ojos, solo una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda. En ese momento sintió que todos lo observaban, esperando un gesto, una palabra que explicara su ausencia. Pero Jesús guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. El murmullo del rosario volvió a levantarse, pero ya no con la misma serenidad. La presencia de Jesús había alterado el aire, y nadie sabía cómo terminaría esa noche. El murmullo del rosario se fue apagando en los oídos de Jesús mientras sus pensamientos lo arrastraban hacia atrás, mucho más lejos de lo que hubiera querido recordar. El rostro endurecido de su padre seguía allí, inmóvil, pero en la mente del hijo aparecían imágenes de otro tiempo. La infancia en aquel mismo pueblo, con calles de tierra donde los niños corrían descalzos detrás de un balón viejo o de una llanta oxidada que rodaba cuesta abajo.
Jesús recordaba el calor abrasador de las tardes, cuando el sol caía a plomo sobre los techos de lámina y las gallinas buscaban sombra bajo los arbustos. El aire olía a tierra seca, a tortillas recién hechas y a humo de leña que escapaba de las cocinas humildes. Entre risas y juegos, él encontraba respiro en los amigos del barrio. Luisito, con su risa contagiosa, Tomás, que siempre llevaba un trompo en la bolsa, y María, la niña de trenzas largas que lo retaba a subir más alto en los árboles de guayaba. Aquellos momentos parecían sencillos, pero escondían una sombra constante, la figura de don Manuel. Era un hombre recio, acostumbrado al trabajo duro en el campo. Su voz retumbaba como trueno cuando daba órdenes, y sus manos, curtidas por la tierra, parecían incapaces de acariciar. Para él, la disciplina era más importante que la ternura. «Jesús, no seas flojo, agarra bien el machete», le decía en los veranos mientras lo llevaba a limpiar la milpa. «Sí, papá», respondía el niño con las manos pequeñas temblando por el peso de la herramienta. La mirada severa del padre lo perseguía incluso en sus juegos. Si se manchaba la ropa, si tardaba en regresar a casa, siempre había un reproche esperando. Nunca un bien hecho, nunca un estoy orgulloso de ti. Solo exigencias que parecían demasiado grandes para un niño. La única luz en aquel hogar era doña Carmen, la madre. Ella era el refugio, la voz suave que calmaba los temores. Cuando Jesús regresaba con ampollas en las manos o con lágrimas contenidas, ella lo abrazaba en silencio, como si ese gesto pudiera recomponer lo que las palabras de su padre desgarraban. «No le hagas mucho caso, hijo», susurraba acariciándole el cabello. «Tu papá quiere lo mejor, aunque no sepa cómo decirlo». Jesús asentía, pero en su interior crecía una sensación de vacío. El amor de su madre era un bálsamo, pero no lograba borrar la herida abierta de sentirse siempre insuficiente para su padre. Los recuerdos continuaban como ráfagas. La escuela primaria, con pupitres viejos y pizarras rotas, donde los maestros hacían milagros para enseñar con pocos recursos. Allí, Jesús mostraba una inteligencia viva, una curiosidad que lo llevaba a preguntar más de lo que los demás niños se atrevían. Los profesores lo alentaban, pero en casa esa chispa se apagaba bajo la sombra de un hombre que consideraba los estudios una pérdida de tiempo. «Los libros no te van a dar de comer, Jesús», decía don Manuel golpeando la mesa con la palma abierta. «El trabajo es lo que cuenta». Aquella frase se le quedó grabada, como una sentencia que pesaba sobre su futuro. Poco a poco, Jesús aprendió a guardar silencio, a esconder sus sueños detrás de una obediencia fingida. Sin embargo, en las noches, cuando las estrellas brillaban sobre el pueblo y el canto de los grillos llenaba el aire, él se prometía a sí mismo que algún día escaparía de ese círculo, que buscaría otro destino más allá de las montañas que cercaban su tierra natal. La sensación de no pertenecer, de no ser suficiente, fue creciendo con los años. Los amigos seguían allí. Las fiestas patronales llenaban las calles con música de mariachi y fuegos artificiales, pero en el corazón de Jesús había una distancia cada vez mayor. Era como si ya estuviera caminando lejos, incluso antes de dar el primer paso hacia el norte. Mientras el presente lo obligaba a estar frente al ataúd, el pasado le recordaba las raíces de ese dolor. Entre los rezos y los murmullos del panteón, Jesús entendió que no había huido solo de la pobreza, sino del peso insoportable de un padre que nunca lo reconoció como hijo en toda su plenitud. Y ese pensamiento lo quemaba por dentro, como una verdad que no podía borrar. La mañana siguiente al entierro, el aire del pueblo amaneció cargado de rumores. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando la misa, y las calles polvorientas se llenaban de vendedores de tamales y atole que ofrecían su producto con la misma rutina de siempre. Pero detrás de esa aparente normalidad, las miradas de la gente buscaban a un solo hombre, Jesús Ramírez. El hijo ausente había vuelto. Jesús caminaba por la calle principal, sintiendo el peso de cada par de ojos clavados en su espalda. El empedrado irregular hacía rechinar sus botas, y el sol de la mañana iluminaba las fachadas coloridas
pero desgastadas de las casas. Reconocía cada esquina, cada árbol torcido, cada sonido de gallinas correteando libres. El pueblo no había cambiado tanto, pero él ya no era el mismo. En la plaza central, donde los ancianos se reunían a platicar bajo la sombra de los laureles, las conversaciones giraban inevitablemente hacia él. «Mira, ahí va Jesús, el que se fue sin despedirse», murmuró un hombre de sombrero ancho, mientras sorbía café de un vaso de unicel. «Dicen que vivió en Estados Unidos, que juntó dinero y nunca mandó ni una carta», respondió otro, cruzando los brazos. «¿Quién sabe qué venga a buscar ahora?», añadió una mujer bajando la voz como si temiera que él pudiera escucharla. Jesús mantenía la cabeza erguida, pero por dentro sentía un ardor en el pecho. No había vuelto para dar explicaciones, y aún así, cada palabra ajena lo golpeaba como una piedra. En la esquina de la plaza se encontró con un rostro familiar, Luisito, su amigo de la infancia. Ahora ya no era el niño risueño de antes, sino un hombre robusto, con manos endurecidas por años de trabajo en la construcción. «Jesús, ¿eres tú?», preguntó, abriendo los brazos con incredulidad. «Soy yo, Luis», respondió con una sonrisa tímida. El abrazo fue breve pero sincero. Sin embargo, apenas separados, la expresión de Luisito se ensombreció. «No sabes lo que se dijo de ti todos estos años. Muchos pensaron que ya no volverías nunca. Algunos decían que estabas muerto». «No lo culpo, hermano», respondió Jesús. «Yo mismo llegué a pensar que no tendría razones para regresar». El silencio entre ambos duró unos segundos, hasta que Luisito le dio una palmada en el hombro. «Bueno, ya volviste. Eso es lo que cuenta». Más adelante, en la tiendita de Doña Rosa, Jesús se topó con Tomás, otro viejo conocido. Este no lo recibió con tanta calidez. «Así que volviste», dijo, con un tono entre burla y desdén. «Ya ni me acordaba de tu cara». «El tiempo pasa para todos», respondió Jesús con calma. «Sí, pero unos se van y otros nos quedamos a aguantar la vida aquí. No es lo mismo». Jesús no replicó. Sabía que el resentimiento estaba ahí, sembrado en muchos corazones que lo habían visto partir sin mirar atrás. Al continuar su camino, los olores del mercado lo envolvieron. Chiles asados, tortillas recién hechas, carne adobada lista para el almuerzo. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo distante. Se detuvo un instante frente a la iglesia, observando el campanario que de niño le parecía tan alto. Recordó las fiestas patronales, las peregrinaciones con velas, los cohetes que estallaban en el cielo. Todo seguía allí, pero él ya no pertenecía del mismo modo. Dentro de sí, Jesús cargaba una pregunta incómoda. ¿Realmente había regresado para despedir a su padre o buscaba, sin admitirlo, un lugar al cual volver a llamar hogar? La respuesta aún no estaba clara. Mientras los rezos de la misa llenaban el aire, Jesús se dio cuenta de que lo más difícil no era haber regresado al pueblo, sino enfrentar la forma en que todos lo miraban. El juicio no estaba en las palabras, sino en los silencios pesados, en las miradas que lo atravesaban como cuchillos. Con cada paso, comprendía que su regreso no sería un simple reencuentro, sino una lucha constante contra recuerdos, reproches y culpas que el tiempo no había borrado, y apenas era el comienzo. El día del entierro amaneció con un cielo grisáceo, cargado de nubes bajas que parecían pesar sobre los hombros de todos. El aire fresco del amanecer traía consigo el aroma de la tierra mojada, como si el mismo cielo se hubiera unido al duelo del pueblo. En el panteón, los rezos se mezclaban con los sollozos contenidos, y el sonido del violín que acompañaba las oraciones se quebraba en notas de tristeza. Jesús se encontraba al frente, a escasos pasos del ataúd cerrado que guardaba el cuerpo de don Manuel. Sentía que cada mirada de los presentes lo atravesaba, como si lo culparan de una ausencia más larga que los años de distancia. A un lado suyo estaban Ana y Martín, sus hermanos. La tensión entre ellos era palpable, tanto como el frío que calaba los huesos. «Nunca pensaste regresar antes, ¿verdad?», le susurró Martín,
con un rencor mal disimulado. Jesús lo miró, con voz baja pero firme. Regresé ahora, eso es lo que importa. Martín apretó los labios y con la mirada fija en el ataúd soltó. Para él ya no importa nada. Las palabras le cayeron a Jesús como un golpe seco en el estómago. No respondió. El silencio era su única defensa, aunque por dentro hervía una mezcla de culpa y rabia. Ana, en cambio, lo observaba con ojos húmedos pero serenos. Ella no hablaba, pero su silencio tenía un tono diferente, no de reproche, sino de tristeza resignada. En sus manos sostenía un rosario, apretando cada cuenta como si con ello buscara mantener unida a una familia desgarrada. El sacerdote levantó la voz, pronunciando las oraciones finales. Los rezos retumbaban en el aire, pero Jesús apenas escuchaba. Su mente estaba en otro sitio, en la figura de su padre. Recordaba su rigidez, su dureza, las exigencias que lo habían empujado a huir. Y ahora, frente al féretro, lo invadía una pregunta que no podía evitar. ¿Habría sentido su padre, en algún momento, algo más que reproche hacia él? El ataúd comenzó a descender lentamente hacia la fosa. El chirrido de las sogas tensas llenó el silencio. Cada crujido era un recordatorio de que esa era la última vez que verían a don Manuel. El pueblo entero guardaba un respeto solemne, pero Jesús sentía un nudo en la garganta que lo asfixiaba. «Papá», susurró, apenas audible. Martín lo escuchó y negó con la cabeza. «No intentes ahora decir lo que nunca dijiste». Las paladas de tierra comenzaron a caer sobre el ataúd, produciendo un sonido seco, metálico, que retumbaba en los oídos de todos. Jesús miró cómo la tierra cubría lentamente la caja, sepultando no solo el cuerpo, sino también los secretos y las palabras que jamás se dijeron. Cada golpe de pala era como un reproche dirigido a él. Los vecinos se acercaron uno a uno para dar el pésame. Algunos murmuraban frases de consuelo, otros apenas tocaban el hombro de Ana o de Martín, pero al llegar a Jesús, más de uno se limitó a un gesto frío o una mirada esquiva. La distancia entre él y el pueblo era evidente. Entre los asistentes, alguien murmuró en voz baja: «De nada sirve llorar ahora si en vida nunca estuvo aquí». Jesús escuchó esas palabras como si fueran cuchillos. Intentó respirar hondo, pero el aire le sabía amargo. Quiso decir algo, justificar su ausencia, explicar la lucha que había vivido al otro lado de la frontera, pero supo que nada bastaría. El peso del entierro no era solo el de la tierra cubriendo a su padre, sino el de todas las culpas acumuladas, el de los años en que su familia había aprendido a sobrevivir sin él. El sacerdote concluyó la oración y el pueblo comenzó a dispersarse. El viento movía las flores de cempasúchil, desprendiendo un aroma intenso que se mezclaba con la humedad de la tierra recién removida. Jesús permaneció allí, de pie frente a la tumba, sintiendo que algo en su interior había quedado enterrado junto con su padre, y aunque sabía que debía alejarse, sus pies se resistían a moverse. Era como si el verdadero juicio apenas estuviera comenzando. El silencio del panteón todavía resonaba en la mente de Jesús cuando, al caer la tarde, se reunió en la casa familiar con Ana y Martín. El velorio había dejado un cansancio pesado en todos, pero lo que más cargaba el ambiente no era el duelo, sino las tensiones que hervían bajo la superficie. La casa, con sus paredes de adobe y techo de tejas viejas, olía a café recalentado y a flores marchitas. En la mesa de la cocina quedaban restos de pan dulce que nadie había querido tocar. Ana estaba sentada con el rosario aún en la mano, los ojos hinchados por el llanto, mientras Martín se servía un trago de tequila en un vaso de vidrio grueso. Jesús permanecía de pie, apoyado contra la pared, mirando los retratos antiguos colgados en la sala. Imágenes de la familia en fiestas patronales, de don Manuel con el sombrero de ala ancha, de su madre sonriente sosteniendo a los tres cuando eran niños. Martín rompió el silencio con un tono áspero. «Ahora sí decidiste volver, cuando ya no había nada que hacer». Jesús respiró hondo. «No fue fácil, sabes bien que yo también cargaba lo mío». «Lo tuyo»,
interrumpió Martín, golpeando la mesa con el vaso. Nosotros nos quedamos aquí, trabajando día y noche, cuidando de la tierra, cuidando de papá. Y tú te largaste. Ana intentó suavizar el tono. Ya, Martín, no es momento de pelear. ¿No es momento?, replicó él con los ojos encendidos. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo más vamos a hablar de lo que pasó? Jesús lo miró fijamente. Yo me fui porque aquí no tenía lugar. Papá nunca me dio un respiro. Cada día era un reproche. ¿Y crees que a nosotros sí nos lo daba?, contestó Martín. También nos exigía, también nos trataba con dureza. Pero nos quedamos. Tú fuiste el único que eligió huir. El silencio cayó por un instante, pesado como una losa. Ana dejó el rosario sobre la mesa y habló con voz temblorosa. Los dos tienen razón, pero nada de esto nos devolverá a papá. Lo que queda ahora es decidir qué haremos con lo poco que dejó. La palabra herencia flotó en el aire como una chispa peligrosa. Jesús levantó las cejas. ¿Herencia? ¿De qué hablas, Ana? De la casa, del terreno, explicó ella. Papá nos dejó todo sin ordenar. Y eso puede convertirse en otro problema si no lo resolvemos juntos. Martín bebió de un trago lo que quedaba en su vaso. No hay nada que resolver. Yo me quedé aquí. Yo trabajé con él la tierra. Yo merezco quedarme con todo. Jesús lo miró con seriedad. No niego tu esfuerzo, Martín, pero también soy su hijo. No puedes borrarme de la historia de esta familia. Ana cerró los ojos, como si quisiera detener la tormenta que crecía frente a ella. Por favor, no convirtamos la memoria de papá en una pelea más. El ambiente se tensó aún más. El tic-tac del viejo reloj de pared parecía marcar cada segundo como un martillo. Jesús sentía que la sangre le hervía, pero se obligó a contenerse. Había regresado con la intención de enfrentar lo que había dejado atrás, y esa prueba era inevitable. Martín se levantó bruscamente, arrastrando la silla. Tú no entiendes nada. Para ti, volver es fácil, porque vienes con manos vacías. Pero yo cargué con todo, y no pienso compartir lo que me gané con sudor. Jesús lo siguió con la mirada, sin moverse. No quiero lo tuyo, Martín. Solo quiero lo que me corresponde como hijo. Y más que eso, quiero que dejemos de destruirnos entre nosotros. Martín soltó una risa amarga. Eso ya es tarde, hermano. Muy tarde. Ana rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. El eco de su llanto llenó la habitación, más fuerte que las palabras duras. Jesús sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada más. Entendió que aquel resentimiento no se resolvería en una sola noche. Y mientras la oscuridad se filtraba por las ventanas, supo que lo más difícil aún estaba por venir. El amanecer en San Pedro trajo consigo el bullicio de siempre, el pregón de los vendedores ambulantes, el canto de los gallos y el repique de las campanas llamando a misa. Pero entre los murmullos del mercado había un tema que nadie soltaba: el regreso de Jesús Ramírez. Su nombre corría de boca en boca como si fuera una moneda que todos quisieran gastar, unos con curiosidad, otros con veneno. En la panadería de don Rogelio, donde el olor a bolillos recién horneados se mezclaba con el del café de olla, las conversaciones giraban hacia él. Dicen que se fue sin mirar atrás, comentó una mujer de rebozo azul mientras recogía una charola de pan. Ni siquiera escribía. Pues ahora volvió como si nada, respondió otra, arrugando la nariz. Yo digo que la gente así no merece confianza. Los hombres en la plaza también tenían sus opiniones. Bajo la sombra de los árboles, entre sorbos de tequila matutino, uno de ellos soltó: regresó porque oyó que había tierra de por medio. Eso es lo que vino a buscar. O tal vez lo carcome la culpa, añadió otro, encendiendo un cigarro. ¿Quién sabe qué cosas vio en el norte? Cada palabra llegaba a oídos de Jesús, aunque nadie se lo dijera de frente. Caminaba entre los puestos del mercado, oliendo el picante de los chiles asados y el dulce de las cañas recién peladas, pero lo que realmente sentía
era el filo de las miradas. Los murmullos lo seguían como sombra, y más de uno se apartaba con frialdad cuando él pasaba. En un rincón del mercado, doña Rosa, la tendera de toda la vida, lo llamó con un gesto de la mano. «Jesús, hijo, ven tantito». Él se acercó, reconociendo en ella un rostro amable de su niñez. «Buenos días, doña Rosa. Mira, yo no voy a juzgarte, pero entiende que la gente aquí no olvida fácil. Dicen que abandonaste a tu familia, y esas cosas pesan». Jesús apretó la mandíbula, conteniendo las palabras que querían salir. «No fue tan simple», respondió con voz baja. «Cada quien carga su propia cruz». Doña Rosa suspiró. «Yo lo sé, pero los demás solo ven lo que quedó. Tu padre murió, tus hermanos se partieron el lomo aquí, y tú apenas llegas». Jesús agradeció el gesto sincero, aunque las palabras dolieran más que los chismes. Se despidió y siguió su camino, con la certeza de que aquel regreso sería una prueba constante. Más tarde, en la iglesia, los comentarios se repetían en voz baja. Las mujeres que organizaban el rezo lo miraban de reojo mientras acomodaban flores en el altar. «Ahí está. ¿Lo ves?», susurró una. «Como si fuera muy santo». «El que se va, pierde su lugar», respondió otra. Jesús se arrodilló en silencio, cerrando los ojos frente a la imagen del Cristo crucificado. No buscaba justificar nada, pero sí pedía fuerza para soportar ese juicio interminable. Dentro de sí, sentía que el peso de la mirada colectiva era más duro que la tierra cayendo sobre la tumba de su padre. Al salir de la iglesia, se encontró con un grupo de muchachos jóvenes que lo miraban con curiosidad. Uno de ellos, con tono desafiante, le preguntó: «¿Es cierto que allá en Estados Unidos se gana en un día lo que aquí en una semana?». Jesús los observó, reconociendo en ellos la misma inquietud que él había sentido de niño. «Se gana, sí, pero también se pierde mucho más de lo que se imaginan». Los jóvenes rieron, incrédulos, y se marcharon dejando tras de sí un eco de desconfianza. Jesús los vio alejarse con una mezcla de tristeza y nostalgia. El sol del mediodía caía fuerte y el pueblo seguía murmurando. Cada comentario lo mantenía a la defensiva. Cada mirada le recordaba que no era bienvenido del todo. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que no había vuelto para huir de nuevo. El pueblo podía hablar lo que quisiera. Él debía enfrentar esa voz colectiva que, como un eco interminable, lo perseguía en cada rincón. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las calles de San Pedro, tiñendo de oro las fachadas descoloridas. Jesús caminaba sin rumbo fijo, intentando esquivar las miradas que aún lo seguían a cada paso. El murmullo del pueblo seguía pesándole, como si no pudiera respirar libremente entre esas paredes conocidas. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él, clara y cálida, que lo detuvo de inmediato. «¿Jesús Ramírez?». Giró despacio, y allí estaba ella, María López, la niña de las trenzas largas con quien compartió tantas tardes de juegos, ahora convertida en mujer. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de sorpresa y emoción, y aunque los años habían marcado su rostro, con la madurez de la vida, en su sonrisa aún estaba la misma chispa de la infancia. «María», dijo Jesús con un nudo en la garganta. «No lo puedo creer». «Pues créelo», respondió ella con una risa suave. «Nunca pensé volver a verte por aquí». Se acercaron despacio, como si cada paso fuera un puente entre dos tiempos distintos. María vestía con sencillez, pero llevaba consigo la dignidad de alguien que había trabajado mucho por ganarse su lugar. «Dicen que eres maestra en la primaria», comentó Jesús intentando sonar natural. «Sí, desde hace unos años. Trato de enseñarles a los niños lo que a nosotros nos costó tanto aprender». «¿Y tú? ¿Qué hiciste todo este tiempo?». Jesús bajó la mirada. «Trabajé, sobreviví. Estuve en varias ciudades, siempre buscando algo que nunca encontré del todo». María lo observó en silencio, con esa capacidad que tenía desde niña de ver más allá de las palabras. «Te ves cansado, Jesús, no solo por el viaje, sino por dentro.
Él tragó saliva, sintiendo que esa frase lo desnudaba frente a ella. Tal vez tengas razón. Caminaron juntos por la calle empedrada, recordando los juegos en la plaza, las fiestas patronales con música de mariachi, los antojos de nieve de garrafa en los veranos calurosos. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante para devolverles la inocencia perdida. Siempre pensé que ibas a llegar lejos, dijo María. Tenías una mente inquieta, soñabas con todo. Llegué lejos, sí, pero a veces cuanto más lejos corres, más vacío regresas. María guardó silencio, dejando que sus palabras se quedaran suspendidas en el aire. Luego, con voz serena, preguntó, ¿y por qué volviste ahora? Jesús respiró hondo, buscando las palabras. Por mi Padre. Aunque no lo creas, aún necesitaba verlo, aunque fuera así. Todos necesitamos cerrar círculos, Jesús. Pero no te engañes. El pueblo no olvida y tus hermanos tampoco. Él asintió con pesar. Lo sé. Cada palabra, cada mirada, me lo recuerda. María se detuvo y lo miró de frente, con firmeza. Si regresaste solo a cargar culpas, no vas a soportarlo. Tienes que decidir qué buscas, reconciliarte, sanar o solo aguantar. Jesús sintió que esa pregunta lo atravesaba como una flecha. No tenía la respuesta clara, pero dentro de sí supo que debía enfrentar lo que había dejado inconcluso. El viento de la tarde movió suavemente el cabello de María, y por un momento Jesús se permitió recordar lo que significaba sentirse acompañado. Esa mujer que había crecido entre las mismas calles y que había elegido quedarse cuando él huyó, representaba lo que había perdido en su ausencia: raíces, comunidad, sentido. Me alegra que estés aquí, María, dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Y a mí me alegra que hayas regresado, aunque sea tarde. No todos tienen la oportunidad de hacerlo. Caminaron un rato más hasta llegar a la esquina donde sus caminos se dividían. María lo despidió con una sonrisa tranquila. Jesús, recuerda algo. A veces no se trata de dónde estuviste, sino de lo que haces cuando vuelves. Él la observó alejarse, con una mezcla de gratitud y nostalgia. En medio del rechazo del pueblo y el resentimiento de su familia, esa conversación había sido un respiro, una chispa de esperanza en la oscuridad. Y aunque lo sabía, también intuía que el camino apenas comenzaba a volverse más duro. El regreso de Jesús al pueblo no solo había removido recuerdos y resentimientos familiares, también había despertado cuentas pendientes que él mismo había enterrado en la memoria. Una tarde, mientras caminaba por la calle que conducía al mercado, escuchó una voz dura cargada de reproche que lo obligó a detenerse. Jesús Ramírez. Se giró, y frente a él apareció un hombre de mirada severa, con el bigote canoso y el rostro endurecido por el sol. Era don Ernesto, antiguo vecino y prestamista, conocido por no olvidar jamás lo que le debían. Así que al fin tuviste el descaro de volver, dijo con un tono cortante. Jesús lo miró sorprendido, aunque en el fondo sabía que ese momento llegaría. Buenas tardes, don Ernesto. No me vengas con saludos. ¿Creíste que con irte al norte ibas a librarte de tus deudas? El recuerdo le golpeó de inmediato. Antes de marcharse, había pedido dinero prestado para poder cruzar la frontera. Prometió devolverlo con lo que ganara en Estados Unidos, pero la vida lo arrastró de un lado a otro, y esa promesa se quedó sin cumplir. Han pasado muchos años, respondió Jesús con voz tensa. Las cosas no fueron como yo esperaba. Eso no me importa, interrumpió Ernesto alzando la voz para que los presentes escucharan. Aquí en el pueblo todos saben que un hombre se mide por su palabra, y tú la rompiste. Los curiosos se acercaron. El mercado se llenó de murmullos, y Jesús sintió cómo las miradas lo clavaban una vez más al paredón del juicio social. No vine a esconderme, dijo Jesús intentando mantener la calma. Si le fallé, lo reconozco, pero le juro que lo que viví allá no me dejó cumplir. Excusas, replicó Ernesto, golpeando el suelo con su bastón. Tu padre murió sin saber que su hijo había manchado el nombre de la familia. Esas palabras encendieron un fuego en el pecho de Jesús. Dio un paso adelante,
mirándolo fijamente. Mi padre nunca me reconoció de verdad. No pretenda ahora usar su nombre para aplastarme. El silencio se hizo pesado. Algunos vecinos abrieron los ojos con asombro ante la franqueza de Jesús. Otros movieron la cabeza en desaprobación. Ernesto, sin ceder, cruzó los brazos. Lo que debes, lo debes. No se borra con palabras. Y mientras no cumplas, aquí nadie te respetará. Jesús apretó los puños, conteniendo la rabia. Sabía que enfrentarse a Ernesto no era solo un asunto personal, era enfrentarse al juicio del pueblo entero. En ese momento, comprendió que su pasado lo seguía alcanzando, y que para recuperar un lugar en esa tierra tendría que saldar no solo deudas de dinero, sino también de honor. Respiró profundo y dijo con firmeza: «Buscaré la manera de pagarle, don Ernesto. Tal vez no de inmediato, pero no pienso huir otra vez». El hombre lo observó con ojos entrecerrados, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió con un gesto brusco. «Más te vale, muchacho, porque aquí nadie olvida». Ernesto se alejó despacio, dejando tras de sí un murmullo creciente entre los presentes. Algunos criticaban a Jesús por su deuda pendiente. Otros, aunque no lo decían en voz alta, admiraban el valor de enfrentarlo sin bajar la cabeza. Jesús continuó su camino, con el corazón latiendo con fuerza. El peso de ese encuentro lo perseguía, y aunque la vergüenza lo carcomía, había en él una determinación nueva. No repetiría el error de huir. Mientras la tarde caía sobre el pueblo, comprendió que cada día que permaneciera allí sería un enfrentamiento con su pasado. Y ese pasado no perdonaba. La noche en San Pedro tenía un silencio particular, roto apenas por el ladrido lejano de los perros y el canto insistente de los grillos. Jesús caminaba hacia la vieja casa familiar y al cruzar el umbral, el olor a madera añeja y a humedad lo golpeó de lleno. Allí, entre las sombras, encontró la presencia que más había añorado y que nunca volvió a abrazar, la de su madre, doña Carmen. Aunque ya no estaba en este mundo, cada rincón guardaba algo de ella. La mesa de la cocina aún tenía las marcas de los cuchillos que usaba para picar verduras, y en una repisa polvorienta permanecía un florero de barro que siempre llenaba con bugambilias frescas. Jesús recorrió con la mirada el lugar y sintió un nudo en la garganta. Se sentó en una de las sillas viejas, cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran. «Hijo, no corras tan rápido, te vas a caer», escuchó la voz cálida de doña Carmen en su memoria, como un eco suave que todavía habitaba las paredes. «Mamá, yo puedo», respondía él de niño, con esa testarudez que la hacía sonreír. Doña Carmen había sido su refugio frente a la dureza de don Manuel. Cuando los reproches del padre lo hacían sentir insuficiente, era ella quien lo sostenía con palabras dulces y un abrazo que parecía recomponer el mundo. «Jesús», recordó escuchar en una de tantas noches, «no dejes que el enojo de tu papá te quite las ganas de soñar. La vida no siempre es justa, pero tú tienes que seguir buscando tu camino». El recuerdo lo hizo apretar los puños. Ella siempre creyó en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Y fue su voz la que lo acompañó en los años de migrante, cuando trabajaba largas jornadas en campos extranjeros o en construcciones donde el cansancio lo dejaba al borde del desmayo. En cada momento de desesperanza, la imagen de su madre lo levantaba. Jesús se levantó de la silla y caminó hasta la habitación donde ella dormía. Allí, todavía colgaba en la pared un crucifijo de madera gastada y una foto en blanco y negro de la boda de sus padres. La cama estaba cubierta con una colcha bordada a mano, amarillenta por el tiempo, pero intacta, como si esperara su regreso. Se arrodilló junto a la cama y habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. «Perdóname, mamá. Sé que te fallé al irme sin despedirme. Sé que te dejé sola cuando más me necesitabas, pero juro que nunca te olvidé. Cada paso que di allá afuera fue con tu voz guiándome. Las lágrimas contenidas por tanto tiempo finalmente brotaron». El recuerdo de sus últimas palabras antes de morir
palabras que Ana le había repetido en una carta que nunca llegó a leer a tiempo, lo golpeó con fuerza. La familia no se abandona, aunque duela. Ese eco lo atravesó. Jesús entendió que todo lo que estaba viviendo no era más que el cumplimiento de aquella advertencia. Había abandonado a los suyos, creyendo que la distancia lo libraría del peso de su padre, pero en realidad había dejado atrás algo mucho más valioso: el amor incondicional de su madre y la unión que ella representaba. Se quedó allí, en silencio, dejando que la memoria lo envolviera como un manto. Afuera el viento soplaba entre los árboles y traía consigo el aroma de las flores de cempasúchil que todavía quedaban del entierro. Jesús se limpió las lágrimas y murmuró con firmeza: «No más, mamá. No voy a huir otra vez». Se puso de pie con una sensación distinta. Aunque el dolor lo acompañaba, también lo hacía la certeza de que la memoria de doña Carmen sería ahora su fuerza. Esa voz que siempre lo había sostenido volvía a levantarse en medio de la oscuridad, y con ella Jesús comenzaba a encontrar un motivo para quedarse. El amanecer entró tímido por las ventanas de la casa, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran pequeñas chispas doradas. Jesús llevaba horas sin dormir. Había pasado la noche pensando en su madre, en sus palabras y en la culpa que lo acompañaba como sombra. Sin embargo, algo lo inquietaba más: la sensación de que todavía había piezas de su padre que no conocía. Esa mañana, mientras Ana ordenaba cajones y Martín revisaba papeles viejos, Jesús se acercó a la habitación donde don Manuel guardaba sus pertenencias más preciadas. El olor a cuero y tabaco impregnaba el lugar, junto con el de la tierra seca, que parecía haberse colado con los años. «¿Qué buscas?», preguntó Martín con tono receloso al verlo entrar. «Solo quiero entender», respondió Jesús. «Nunca conocí de verdad a nuestro padre». Ana intervino intentando evitar otra pelea. «Déjalo, Martín. Quizás todos necesitamos respuestas». Jesús abrió lentamente un viejo baúl de madera cubierto por una manta polvorienta. Allí encontró documentos amarillentos, recibos, cartas sin enviar. Entre todo eso, halló algo que lo obligó a detenerse: un sobre con su nombre escrito a mano, en la caligrafía firme de don Manuel. Con las manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta, breve pero contundente. «Jesús, nunca supe cómo decírtelo en vida. Fui duro contigo porque quise forjarte fuerte, no porque no te quisiera. El mundo no perdona a los débiles, y yo temía que lo hiciera contigo. Tal vez me equivoqué. Tal vez te alejé más de lo que debía. Pero siempre fuiste mi hijo, y aunque no lo dijera, te llevé conmigo en cada jornada. No dejes que el rencor te gobierne. Sé más libre que yo». Jesús leyó una y otra vez, como si las palabras se resistieran a ser comprendidas. El silencio se apoderó de la habitación. Ana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, mientras Martín se cruzaba de brazos, incapaz de mostrar lo que sentía. «No lo puedo creer», susurró Jesús. «Toda mi vida pensé que yo no significaba nada para él». Ana se acercó y le tocó el hombro. «Papá tenía su forma. Nunca supo decir lo que sentía, pero eso no significa que no te quisiera». Martín, con voz áspera, intervino. «Una carta no borra lo que hizo, ni los años de silencio, ni la forma en que nos trató a todos». Jesús lo miró, reconociendo la dureza en sus palabras, pero por primera vez no la tomó como ataque, sino como la confesión de un dolor compartido. «Tal vez no borra nada, pero sí cambia algo. Yo siempre lo vi como un muro imposible de derribar. Ahora entiendo que detrás de ese muro había un hombre que también tenía miedo». Revolviendo más papeles, Jesús encontró recibos de préstamos pagados a nombre de su madre. Documentos que mostraban que don Manuel había sacrificado parte de sus tierras para mantener la casa cuando él estaba en el norte. Eran pruebas de un esfuerzo silencioso, de un amor que nunca se expresó con palabras tiernas, pero que se manifestó en actos ocultos. Ana acarició los documentos con cuidado. Esto demuestra que, aunque fuera duro, siempre intentó protegernos».
Jesús respiró hondo, sintiendo un torbellino de emociones. Por un lado, la rabia por los años perdidos. Por otro, una especie de alivio al descubrir que aquel hombre rígido había escondido una ternura torpe bajo su silencio. Martín apretó el puño. Si realmente nos quería, ¿por qué nunca lo dijo? Porque no sabía cómo, respondió Jesús con un suspiro. La tensión quedó suspendida en el aire. Nadie tenía respuestas definitivas, pero las cartas y los documentos abrían una grieta en la imagen de don Manuel. Ya no era solo el padre severo, sino también el hombre que luchó en silencio, que temió mostrar debilidad, que amó a su manera, aunque nunca lo supieran. Jesús dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Sabía que esas palabras lo acompañarían como un recordatorio de lo que aún podía sanar, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que su padre le hablaba al corazón. La carta de su padre ardía en el bolsillo de su camisa como si fuera una brasa imposible de apagar. Desde que la había encontrado, Jesús no podía apartar de su mente cada palabra escrita con esa letra firme. Caminaba sin rumbo fijo por las calles del pueblo, con el corazón dividido entre la rabia por los años de silencio y la inesperada ternura escondida en aquellas frases. Al caer la tarde, terminó en el cementerio. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, y el viento agitaba suavemente los cirios que quedaban encendidos junto a algunas tumbas. Frente a la cruz de madera que marcaba el lugar de descanso de don Manuel, Jesús se quedó inmóvil, sintiendo que un torrente de emociones lo ahogaba. «Nunca entendí, papá», murmuró apenas audible. «Me exigiste tanto, me alejaste con tu dureza, y ahora descubro que me llevabas en el corazón. ¿Por qué nunca lo dijiste?». La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Jesús se arrodilló apoyando las manos en la tierra aún fresca. Sus ojos ardían, no solo por el dolor, sino por la contradicción que lo consumía. Por un lado, deseaba perdonar. Por otro, sentía que hacerlo sería traicionar al niño que había llorado tantas noches esperando un gesto de afecto que nunca llegó. La lucha era interna, feroz, como si dos voces habitaran en él. Una lo empujaba al rencor, la otra a la reconciliación. Cerró los ojos y recordó escenas que lo desgarraban. El día que, de niño, corrió a mostrarle a su padre un dibujo hecho en la escuela, y don Manuel apenas lo miró antes de decir: «Eso no sirve para nada, ponte a trabajar». Ese recuerdo lo atravesó como un cuchillo. Sin embargo, inmediatamente después vino otro. La carta que sostenía en el bolsillo, esas palabras donde su padre confesaba su miedo y su torpeza para amar. «¿Quién de los dos eras, papá?», preguntó Jesús en voz baja. ¿El muro frío o el hombre que me pensaba en silencio? El viento pareció responder con un suspiro largo entre los árboles. Jesús permaneció allí, respirando hondo, sintiendo cómo las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. En medio de su tormenta, escuchó pasos a lo lejos. Era Ana, que se acercaba con un ramo de flores frescas. Se inclinó junto a la tumba y lo miró con dulzura. «Sé lo que sientes, hermano», dijo en voz baja. «Yo también luché con ese mismo enojo, con ese mismo vacío». Jesús la miró, buscando consuelo en sus ojos. «¿Cómo lo soportaste?». Ana suspiró colocando las flores sobre la tierra. «Entendí que papá era un hombre roto. Su dureza venía de su propio miedo. No justifico lo que nos hizo sentir, pero aprendí a soltarlo. Porque cargar con ese rencor me estaba matando más que sus palabras. Las palabras de su hermana fueron como un golpe suave, pero certero». Jesús bajó la cabeza, reconociendo que esa lucha interna no se resolvería de un día para otro. «No sé si puedo, Ana», admitió con voz quebrada. «Hay una parte de mí que no quiere perdonarlo». «No tienes que hacerlo de inmediato», respondió ella, acariciándole el hombro. «Solo empieza por no dejar que el odio te gobierne». El silencio volvió a rodearlos. El cielo se teñía de rojo intenso, como si el día también se debatiera entre la luz y la oscuridad. Jesús sintió que ese mismo contraste vivía dentro de él. Se puso de pie,
respirando hondo, y miró hacia la cruz una vez más. Te prometo algo, papá. No voy a repetir contigo lo que tú hiciste conmigo. No voy a dejar que mi vida sea solo rencor. La voz le temblaba, pero al pronunciar esas palabras, sintió que un pequeño peso se levantaba de su pecho. La lucha interna no había terminado, pero por primera vez había elegido hacia dónde quería caminar. Los días siguientes al entierro se hicieron densos, como si el tiempo avanzara más despacio en San Pedro. Jesús trataba de ocupar la mente con tareas sencillas: arreglar la cerca del patio, limpiar la maleza del huerto, ordenar algunas pertenencias de la casa. Sin embargo, cada silencio lo enfrentaba consigo mismo. Lo que no imaginaba era que, en medio de sus culpas, terminaría encontrando apoyo en quienes menos esperaba, sus propios hermanos. Ana fue la primera en acercarse. Una noche, mientras calentaba frijoles en la cocina, habló con voz suave, casi tímida. «Jesús, necesito pedirte algo». Él levantó la vista, sorprendido por el tono. «Dime, hermana». «Estoy endeudada. Desde que mamá enfermó y papá ya no podía con todo, yo tuve que pedir dinero. He hecho lo que puedo con mi sueldo en la escuela, pero no alcanza. Y ahora, los acreedores me están presionando». Jesús la miró con seriedad. Nunca se había detenido a pensar en lo que Ana había cargado mientras él estaba lejos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no confiaba en que volverías». Ana suspiró, bajando la mirada. «Pero ahora que estás aquí, no sé, sentí que debía contártelo». Jesús asintió. «Te ayudaré. No tengo mucho, pero buscaré la manera. No estás sola en esto». Las palabras sorprendieron a Ana, que dejó escapar una lágrima silenciosa. Era la primera vez en años que sentía un verdadero respaldo de su hermano. Días después, fue Martín quien, en un momento de aparente descuido, dejó ver sus propias grietas. Una tarde, sentado en el corredor con una botella de tequila medio vacía, comenzó a hablar sin mirar a Jesús. «No creas que soy fuerte, hermano. Me la paso peleando con todos, como si eso llenara algo aquí dentro». Golpeó el pecho con el puño. «Pero la verdad es que no sé cómo cargar con todo lo que papá dejó». Jesús se sentó a su lado en silencio, dejando que hablara. «Bebo porque no sé qué otra cosa hacer con esta rabia, y me odio por eso». Martín apretó la botella con la voz quebrada. «A veces pienso que me parezco demasiado a él». Jesús respiró hondo. «No eres él, Martín. Somos hijos de lo mismo, sí, pero cada uno decide en qué se convierte». El hermano mayor lo miró con ojos cansados, como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Porque yo también tuve miedo de ser como él, por eso me fui. Pero huir no me salvó, solo me hizo más vacío». Martín soltó una risa amarga, aunque sus ojos se humedecieron. «Tal vez por primera vez estamos hablando como hermanos». Ese instante, sencillo y crudo, fue más poderoso que cualquier reconciliación ensayada. Jesús entendió que, aunque sus lazos estaban llenos de heridas, también había espacio para construir algo nuevo. Con el paso de los días, las pequeñas acciones comenzaron a tejer un hilo distinto entre los tres. Ana cocinaba y compartía lo poco que tenía. Jesús ayudaba en lo que podía para aligerar las cargas, y Martín, aunque con tropiezos, empezaba a contener su ira y escuchar más. Una tarde, mientras los tres cenaban en silencio, Ana levantó la voz. «Quizás papá nunca supo unirnos, pero nosotros sí podemos hacerlo». Jesús y Martín se miraron, reconociendo que esa frase no era un simple deseo, sino un reto. Por primera vez comprendieron que el dolor podía transformarse en algo más que reproches. Jesús se acostó esa noche con una sensación nueva. No era paz completa, pero sí un alivio. El apoyo inesperado de sus hermanos le mostraba que, incluso entre ruinas, aún era posible reconstruir. Y aunque sabía que la lucha no estaba ganada, esa chispa lo empujaba a no rendirse. La mañana se levantó en San Pedro con un cielo despejado, y el sol comenzó a calentar lentamente la tierra que aún parecía fresca por la lluvia reciente. Jesús se encontraba en el patio de la casa.
arrodillado frente a un pequeño huerto que, aunque olvidado por años, ahora empezaba a florecer. Al principio, las manos de Jesús temblaron cuando se dispuso a trabajar la tierra. Había pasado tanto tiempo lejos de esa rutina, tan acostumbrado a la vida acelerada y desarraigada de la ciudad, que el contacto con la tierra le parecía extraño, como si estuviera volviendo a un lugar que había olvidado. Pero pronto, al sentir el roce de la tierra entre sus dedos, una sensación de paz comenzó a invadirlo. Ana salió al patio con una cesta de frutas frescas en la mano y se acercó a él. «¿Cómo va todo aquí?» «Va bien», respondió Jesús, sonriendo mientras levantaba una planta con raíces firmes. «Creo que esta vez las cosas van a ser diferentes». Ana se agachó junto a él, colocando la cesta a su lado. «Papá nunca tuvo paciencia para cultivar estas cosas, ¿verdad? Siempre lo que quería era que la tierra diera rápido, sin esperar». «Sí, siempre quería ver los resultados de inmediato, sin entender que la paciencia era parte del proceso». Los recuerdos de su padre, de su rigidez, lo invadieron por un momento, pero esta vez no lo hicieron vacilar. Jesús comprendió que, de alguna manera, esa misma impaciencia había sido su propia lucha. Quería todo para ayer, el perdón, el entendimiento, la sanación, pero ahora, frente a la tierra que había estado olvidada tanto tiempo, comenzó a entender que todo necesitaba su tiempo para crecer. Mientras ambos trabajaban, Martín apareció en la puerta, observándolos en silencio. Con el rostro aún marcado por las huellas del alcohol y el cansancio, se acercó, esta vez sin los reproches que solían acompañar sus visitas. «¿Puedo ayudar?», preguntó, algo incómodo, como si no estuviera acostumbrado a ofrecer algo más que críticas. Jesús lo miró y asintió, invitándolo a unirse. «Claro, Martín, tienes las manos fuertes para esto». Martín dudó un momento, luego se agachó junto a ellos tomando una pala. Al principio su ritmo era lento, titubeante, pero poco a poco se fue soltando, como si la actividad en el huerto le diera algo en qué concentrarse, algo tangible que no se pudiera escapar. «No sé qué estoy haciendo, pero siento que esto me ayuda a aclarar la cabeza», dijo Martín, limpiándose el sudor de la frente. Jesús lo miró con una sonrisa tranquila. «Lo que importa es que estás aquí, y eso es lo que necesitamos, estar juntos, trabajar juntos». Ana, observando en silencio, comentó: «Siempre pensé que el tiempo lo sanaba todo, pero tal vez no. Tal vez lo que necesitamos es trabajo, dedicación y unos a otros». Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente hicieron una pausa. Estaban cubiertos de tierra, con las manos y la ropa manchadas, pero en sus rostros había una paz que hacía tiempo no veían. Martín se recostó en una piedra, mirando el huerto que comenzaba a dar señales de vida. «Nunca pensé que terminaría haciendo esto. Pensé que no era para mí». «¿Y qué crees?», le preguntó Jesús sentado a su lado. «Todo lo que necesitamos es empezar, no importa lo que hayamos hecho antes». Ana se sentó junto a ellos, mirando el cielo. «Es curioso. Cuanto más trabajamos la tierra, más siento que la familia es lo mismo. Necesita tiempo, paciencia y algo de amor». Por primera vez en mucho tiempo, los tres compartían un silencio cómodo, un entendimiento tácito de que estaban reconstruyendo algo que había estado roto por años. Jesús sabía que aún había mucho trabajo por hacer, no solo en el huerto, sino también en su relación con ellos, con el pueblo, con su propio corazón. Pero había algo diferente esa mañana. Algo que le decía que, por fin, estaba listo para quedarse y luchar por lo que quedaba. La posibilidad de sanar, de reconstruir, de encontrar un camino juntos. Jesús se levantó y miró el huerto con una nueva determinación. «Lo que plantamos hoy va a crecer. Solo necesitamos cuidarlo». Ana y Martín asintieron y por primera vez en mucho tiempo el futuro no parecía tan incierto. Estaban juntos en esto, y eso era lo que realmente importaba. El día del novenario de don Manuel amaneció gris, con el cielo cubierto por nubes densas que prometían lluvia, pero no se atrevían a dejarla caer. Jesús, Ana y Martín
se preparaban para la misa que sería la última oportunidad para despedir al Padre. Aunque no hubo lágrimas esa mañana, el aire estaba cargado de una melancolía que parecía envolverlo todo. Era como si el pueblo entero estuviera esperando un cierre, una palabra final que todo lo resolviera. Pero, como siempre, la despedida era silenciosa, sutil, tejida entre las miradas y las oraciones. En la iglesia, el altar estaba adornado con flores de cempasúchil, cuyos pétalos brillaban con la luz tenue de las velas. El incienso llenaba el aire, y el murmullo de las oraciones se hacía más fuerte con cada momento. Jesús estaba de pie, observando el ataúd que, en su mente, ya había dejado de ser solo un receptáculo para el cuerpo de su Padre. Era el símbolo de todo lo que había quedado sin decir, de las oportunidades perdidas, pero también era el final de una etapa, el comienzo de algo nuevo. Martín, que se había mantenido distante durante los últimos días, se acercó a Jesús y por primera vez en mucho tiempo lo miró con los ojos húmedos. «No sé qué hacer con todo esto, hermano». La voz de Martín era quebrada, como si el peso de las palabras lo estuviera ahogando. Jesús lo miró sin prisa, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Lo que importa ahora es lo que hagamos después, Martín. Papá ya no puede cambiar nada, pero nosotros sí». Ana, que había estado observando en silencio, se acercó y colocó su mano sobre el brazo de Jesús. «Hoy no solo despedimos a papá, también despedimos todo lo que nos dejó para poder empezar de nuevo». La misa comenzó, y las palabras del sacerdote resonaron con solemnidad, como si cada frase estuviera pensada para sanar las viejas heridas que todos guardaban en el corazón. Jesús escuchaba, pero no solo oía al sacerdote. Su mente viajaba entre recuerdos y promesas no cumplidas, entre la dureza de su padre y la imagen de su madre, que siempre había sido su refugio. Todo parecía girar en torno a una pregunta: ¿cómo seguir adelante cuando el pasado aún dolía tanto? El momento culminante llegó con la bendición final. La ceremonia estaba por terminar, y las personas se comenzaron a acercar al ataúd para darle el último adiós. Cuando fue su turno, Jesús se acercó lentamente, con el pecho oprimido y una mezcla de emociones que no lograba procesar completamente. Frente a su padre se inclinó y susurró con una voz que casi no logró escapar: «Te perdono, papá». No hubo respuesta, claro, pero en ese momento Jesús sintió como si un peso se levantara de sus hombros. A pesar de todo el dolor y los años perdidos, las palabras llegaron como una pequeña chispa de liberación. Levantó la vista y vio a Martín y Ana acercarse, también con los ojos cargados de pensamientos y sentimientos encontrados. Martín se detuvo junto a él y, en lugar de decir algo, puso una mano en su hombro. Era el gesto que ambos necesitaban, la simple compañía en ese momento de despedida. Ana, por su parte, se acercó con una flor en la mano. La dejó sobre el ataúd, con la misma serenidad que se sentía en su mirada. «Adiós, papá», dijo apenas audible. «Te dejamos ir». La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo también estuviera llorando con ellos. Los tres hermanos se quedaron allí, en un silencio profundo, dejando que el agua limpiara un poco más las heridas que el tiempo no había podido sanar. Jesús sintió que, al fin, algo en su interior comenzaba a sanarse. El último adiós no era solo a su padre, sino a una parte de él mismo que había estado atrapada en la amargura, en el resentimiento. De alguna manera ese día lo liberaba. Cuando finalmente se apartaron del cementerio, ya no llevaban el mismo peso en el corazón. Algo se había transformado en ellos, aunque no pudieran ver todo el alcance de esa transformación aún. Había un camino por recorrer, pero ahora lo recorrerían juntos. El pueblo de San Pedro había cambiado, pero no por completo. Las calles seguían siendo las mismas, con sus casas de colores deslavados y las mismas campanas que llamaban a misa al mediodía. El aire, impregnado de tierra y cempasúchil, olía igual, pero algo en Jesús había cambiado de manera profunda. La batalla interna que había librado durante tanto tiempo parecía haber llegado a su fin, al menos por ahora.
Había aceptado que la paz no era algo que llegara sin esfuerzo. No se trataba de olvidar el pasado ni de borrar el dolor. Era simplemente aprender a vivir con él, a entenderlo y a dejar que el tiempo sanara las heridas que se abrían al recordar a su padre. Había comprendido que lo importante no era solo el perdón, sino lo que hacían con ese perdón. Jesús miraba a sus hermanos y veía en ellos una parte de sí mismo que aún podía reconstruir. Esa tarde, mientras trabajaba en el huerto junto a Ana y Martín, algo se sentía diferente. El aire ya no estaba cargado de resentimiento, sino de algo más suave, más ligero. Los tres hermanos se movían al ritmo del trabajo, pero sin la presión de un pasado que los aprisionara. Cada planta que sembraban, cada semilla que enterraban, era un símbolo de lo que estaban haciendo con sus vidas. Plantar para crecer, no solo en la tierra, sino en su relación. Martín, que antes había sido el más distante, se acercó a Jesús con una sonrisa tímida. Nunca pensé que diría esto, pero me siento bien aquí. Sus palabras fueron simples pero significativas. Era un pequeño paso, pero un paso de reconciliación. Ana, con su carácter calmado y reflexivo, levantó la mirada al cielo. A veces el tiempo se detiene cuando menos lo esperamos. Y hoy siento que el tiempo ha dejado de ser algo que nos persigue. Es algo que ahora vivimos. Jesús los observó, y por primera vez vio en ellos no solo hermanos, sino compañeros de lucha. Había mucho que aún quedaba por sanar, pero la diferencia era que ahora se sentía acompañado en ese proceso. La tarde se despidió lentamente, con el sol descendiendo sobre las montañas, pintando el cielo de tonos cálidos. Jesús sabía que aún quedaban dificultades por enfrentar, pero ya no las sentía tan insuperables. En su corazón había una comprensión nueva de lo que significaba pertenecer a una familia, de lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. En el fondo, sabía que ese regreso no era solo una vuelta física al pueblo, sino un regreso a sí mismo, a las raíces que nunca había dejado de buscar. Y aunque no todo se resolvería en un día, el primer paso ya había sido dado: la reconciliación. Mientras la noche caía suavemente sobre el pueblo, los tres hermanos se quedaron sentados en la entrada de la casa, observando el horizonte, en silencio. El viento acariciaba sus rostros, como si el universo mismo estuviera susurrando que todo estaría bien. «¿Sabes qué, Ana?», dijo Jesús con voz tranquila. «Creo que al final el amor sí puede sanar». Ana sonrió, sin decir nada, sabiendo que esa era la respuesta que todos necesitaban escuchar. Y así, en ese silencio compartido, entendieron que aunque el dolor no desapareciera por completo, siempre habría una razón para seguir adelante, juntos. El pueblo seguía su vida, pero para Jesús, San Pedro había dejado de ser un lugar de pasado y se convertía, finalmente, en un hogar.